Bienvenida, bienvenido a este nuevo encuentro, a esta nueva conversación sobre la temática astrológica. Te habla José Bernardo Gómez. Y hoy vamos a conversar sobre la importancia que tiene este año 2023 en el proceso de reordenamiento del mundo, de cómo se están reorganizando las diversas fuerzas a nivel planetario. Y para ello me baso en el cumplimiento de determinados ciclos astrológicos. Son los ciclos de los planetas. Pero antes quería recordarte que si quieres puedes suscribirte al canal, activar la campanita para que te avise cuando sale un nuevo video y darme un like si te agrada el contenido de esta conversación. ¿A qué llamamos un ciclo planetario? Un ciclo planetario puede ser de diversas formas. Una de ellas es la que se conoce como el ciclo sideral. La vuelta que da un planeta alrededor de un punto determinado del cielo, en este caso de nuestra estrella central del Sol. Cada planeta, dependiendo de la cercanía al Sol, va a demorar más o va a demorar menos en dar la vuelta y regresar al mismo punto. Pero hay otro tipo de ciclo que es el que denominamos el ciclo sinódico. La palabra sínodo está relacionado con la unión, la reunión del encuentro. Vamos a considerar como ciclo sinódico de un planeta cuando se alinea con el Sol con respecto a la Tierra. Es la conjunción, es decir, la ubicación en el mismo punto sideral visto desde la Tierra entre el Sol y un planeta. Te lo explico de la siguiente manera. Vamos a imaginarnos a un reloj analógico. Aquí tendríamos señaladas las horas, la mitad de las 24 horas del día, es decir, 12 horas, y aquí tendría lo que corresponde a las 12, a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, a las 6, a las 7, a las 8, a las 9, a las 10, a las 11 y a las 12. Hay dos agujas, una aguja más pequeña, más corta, que es la que señala la hora propiamente dicha, y otra aguja más larga, que es la que va marcando los minutos. El mismo número, en este caso el 1, que representa la 1, también representa 5 minutos. Así tenemos 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutos y los otros 30 minutos 35, 40, 45, 50, 55 y 60. Es el paso de la aguja larga desde las 12 hasta las siguientes 12 es el equivalente a un ciclo sideral, porque está en un punto y regresa después de una hora al mismo punto. Pero resulta que la aguja pequeña, en el transcurso de esos 60 minutos, se ha corrido un poco y ya está en este punto. Por lo tanto, para que la aguja larga alcance a la pequeña, va a necesitar no 60 minutos, sino 65 minutos. Y luego otros 65 minutos para conseguirla en este punto y así sucesivamente. Ese encuentro de las dos agujas es lo que se conoce como el ciclo
sinódico. Entonces podemos imaginar que la aguja pequeña es la ubicación de un determinado astro, de un planeta, que se va moviendo, y otro planeta que va más rápido va a dar una vuelta hasta reencontrarse con él, pero no en el mismo punto, sino un poco más. Esos son los ciclos sinódicos de los planetas. De esos ciclos sinódicos, lo más importante es cuando se ha cumplido un cuarto de ciclo, o medio ciclo, o tres cuartos de ciclo, o un ciclo completo. Y equivale a las mismas condiciones angulares, es decir, el equivalente a 90 grados, a 180 grados o a 90 grados otra vez. Hay planetas rápidos y hay planetas lentos. ¿Cuáles son los planetas más rápidos? Aquellos que tienen que recorrer menos espacio para volver al punto de partida. El Sol, por ejemplo, se vuelve a encontrar con Mercurio después de 117 días. Ahora mismo, el próximo lunes, primer día de mayo, se van a conseguir en el mismo punto zodiacal el Sol y el planeta Mercurio, lo que será una conjunción inferior de Mercurio, cuando Mercurio está retrogradando, que se van a encontrar en el signo de Tauro. Pero Marte, por ejemplo, que está mucho más distante del Sol que el planeta Mercurio, requiere de 780 días, es decir, 2 años y un poco más, para volver a encontrarse con el Sol en una conjunción. Podemos hablar de 3 tipos de ciclos planetarios. Los ciclos que se dan entre nuestras dos luminarias, el Sol y la Luna, que es un ciclo muy corto, el más corto de todos, porque la Luna da una vuelta completa alrededor de la Tierra en 27 días y un tercio. Pero como en esos 27 días y un tercio el Sol ha avanzado un poco, ella no se va a alinear otra vez con el Sol, sino 2 días más tarde y un poco más, cuando se hayan cumplido 29 días y medio, días terrestres. Ese es el ciclo más corto, el ciclo del mes, el ciclo mensual, cada luna nueva. Recientemente, el pasado 20 de abril, tuvimos la luna nueva finalizando el signo de Aries. Y dentro de un poco más de una semana, el próximo 5 de mayo, se va a cumplir medio ciclo de la relación sinódica entre el Sol y la Luna. Hay otros planetas, los planetas más cercanos a la Tierra, 2 de ellos interiores, Mercurio y Venus, y otro exterior, Marte, que son aquellos planetas a los que les damos una connotación relacionada con la vida interna del ser humano. Mercurio nos habla del pensamiento, del manejo de la mente, del lenguaje. Venus nos habla del mundo de los sentimientos. Y Marte nos habla de nuestros impulsos vitales para la acción, para la supervivencia. Es más instintivo. Las fuerzas de Venus y de Marte se complementan. Una está más asociada a la unión, al amor, a la paz, Venus, y otro más asociado a la pelea, a la lucha, a la desunión, a la rivalidad, Marte.
Como los opuestos se atraen, entonces una relación entre Marte y Venus es una relación que puede ser integradora. La energía activa, fuerte, emprendedora de Marte y la energía acogedora, afectuosa, comprensiva de Venus. Y hay otros dos planetas que son los planetas sociales, Júpiter y Saturno. Júpiter es el planeta que representa la expansión, el desarrollo, el crecimiento, el conocimiento, la libertad. Saturno representa el orden, el poder, la estructura, la limitación, la represión, el control. En la vida social hay que organizarse y en esa organización hay una tensión entre libertad y control, entre independencia y represión. Las dos fuerzas son necesarias porque se complementan y se compensan. Entonces, cuando se cumplen los ciclos planetarios, y en este caso voy a hablar de los ciclos sinódicos de cada uno de esos astros con el Sol, podemos encontrar que estamos viviendo una época, una etapa, un momento histórico de grandes cambios. Este año 2023 es un año de reorganización planetaria, de reordenamiento del mundo. Y te explico el por qué este año es tan importante. El ciclo completo de la Tierra alrededor del Sol, y punto de referencia para nosotros importante, es el año. Cuando la Tierra está alineada con el Sol y observamos el Sol en un determinado punto del cielo. Al regresar otra vez a ver al Sol en ese mismo punto del cielo, se habrá cumplido un año, que son 365 días y 6 horas. El ciclo de la Luna, te decía, es muy corto, de apenas un mes, 29 días y medio. El ciclo sinódico de Mercurio es de 117 días aproximadamente. El de Venus es de 585 días, año y medio. Marte requiere más de 2 años, 780 días. Júpiter se encuentra con el Sol nuevamente un poco más de un año. Esa vuelta que ha dado la Tierra alrededor del Sol, nosotros vemos que ese Sol se ha ido desplazando por los 12 signos zodiacales y vuelve a encontrarse con Júpiter un signo más adelante todavía. Requerirá entonces 399 días terrenales. Y por último, Saturno, que casi no se mueve en un año, va a requerir 378 días, es decir, un año terrestre más 13 días, para que Sol y Saturno vuelvan a encontrarse en el mismo punto zodiacal. ¿Por qué te menciono que es tan importante este año 2023? Porque están coincidiendo los distintos ciclos sinódicos, como ocurrió hace 32 años y como ocurrió hace otros 32 años atrás, es decir, hace 64 años. Estamos hablando de los años 1991 y 1959. Desde el año 1991
hasta el momento presente, se han dado 400 ciclos sinódicos de la Luna con el Sol. Es decir, 400 lunaciones, 400 lunas nuevas y lunas llenas. En este mismo lapso de 32 años se están cumpliendo este primer día de mayo 100 ciclos de Mercurio. Se están cumpliendo 20 ciclos de Venus, 15 ciclos de Marte, 29 ciclos y un tercio de Júpiter y 31 ciclos de Saturno. Estos astros son los astros que son visibles a simple vista en el cielo. No estoy tomando en consideración ciclos que corresponden a los planetas Urano, Neptuno, Plutón o Quirón. Podemos multiplicar estos números de ciclos por 2 y tenemos el número de ciclos que se han dado desde el año 1959. Es decir, hace 64 años. Se han dado 800 ciclos de la Luna, 200 de Mercurio, 40 de Venus, 30 de Marte, 58 ciclos y medio de Júpiter y 62 ciclos de Saturno. El hecho de que sean números tan redondos quiere decir que esas coincidencias que no son tan comunes nos hablan de periodos o procesos que van a ser similares. ¿Qué pasó en el año 1991? Pues en el año 1991 se disolvió la Unión Soviética. Se declararon estados independientes de la antigua Unión Soviética, estados como Georgia, Bielorrusia, Lituania, Estonia, Ucrania. Incluso se separaron, se independizaron de Yugoslavia, Eslovenia y Croacia. Es decir, hubo un reacomodo de las fuerzas a nivel mundial. Incluso se disolvió el llamado Pacto de Varsovia de los países socialistas soviéticos, prosoviéticos, y se fortaleció la OTAN. Y 32 años antes, en el año 59, aparte del inicio de la Revolución Cubana, con la caída de la dictadura de Fulgencio Batista el primer día de ese año, y el inicio de la confrontación entre Cuba, la Unión Soviética y los Estados Unidos, que llevó también a una gran crisis varios años después, la crisis de los misiles, también fue un periodo de descolonización, y a partir de esas fechas se liberaron algunas colonias europeas en América y en el Caribe, como es el caso de Guyana en el año 66, o Trinidad en el 63, o Surinam, o Bahamas. Pero sobre todo el proceso de descolonización europea que se vivió en África en esos primeros 5 años de la década de los 60. En aquel año 1959, entre otras cosas, el Papa Juan XXIII
convocó el Concilio Vaticano II, que traería unas grandes reformas a nivel de la Iglesia Católica. Se están cumpliendo, pues, estos ciclos planetarios. Y llama la atención, sobre todo, porque he hablado de que hace 32 años, año 1991, y 64 años, 1959, pero también es muy importante el año 1964, porque en el año 1964 los dos astros sociales, Saturno y Júpiter, llegaron a los signos donde están actualmente. Saturno a Piscis y Júpiter a Tauro, y mantenían la misma relación que existe actualmente entre ellos. Hace 59 años, 1964, y hace 88 años, en el año 1935, también Saturno inició su tránsito por el signo de Piscis. Tenemos pues que las condiciones planetarias que se están dando son muy importantes. En esos años, 1959 y 1991, también se dio la misma unión entre el planeta Marte y el Sol en el signo de Escorpio. No solamente fue una conjunción, un ciclo sinódico de Sol-Marte, sino que además en la misma zona del cielo, en el signo de Escorpio. Y en esos años también se estaba dando una conjunción del Sol con Venus retrogradando en el signo de Leo. Es decir, que hay como una repetición de las condiciones astrales que prevalecían en esos importantes años del siglo pasado. 1991, 1964, 1959, 1935. Cualquiera que estudie un poco la historia mundial va a darse cuenta de la gran importancia que tuvieron esos años en la configuración de las relaciones entre los países. Y no solamente entre los países, sino entre las grandes potencias mundiales. En esos años no se contaba con el poderío que hoy cuenta, por ejemplo, la República Popular China, que ha pasado a jugar un papel fundamental en este ajedrez geopolítico mundial. En el ciclo completo de la relación de Júpiter con el Sol, como Júpiter va a estar todo el año en el signo de Tauro, los puntos de máxima tensión van a estar cuando el Sol esté transitando por el signo de Leo, porque va a formar un ángulo de 90 grados con Júpiter, cuando esté pasando por Escorpio unido a Marte, oponiéndose a Júpiter en Tauro, que a su vez va a estar muy cerca de Urano. Y finalmente, comenzando el signo de Acuario a finales de enero del año 2024, cuando vuelva a formar otro ángulo de 90 grados con Júpiter. Son muy importantes los meses en que el Sol está transitando por los llamados signos fijos, como el mes actual, que está transitando por Tauro, entre julio y agosto, que va a estar transitando por Leo, donde va a estar la conjunción con Venus, cuando esté transitando por el signo de Escorpio, entre octubre y noviembre, unido a Marte, y cuando esté transitando por Acuario,
entre enero y febrero del año próximo, hasta que llegue a formar una nueva conjunción con Júpiter el 18 de mayo del año próximo. En el caso de Saturno, se da también las mismas tensiones del Sol con Saturno que ocurrió en los últimos grados del signo de Acuario, y va a formar la primera cuadratura, el primer cuarto de ciclo, cuando esté pasando por el signo de Géminis a finales del mes de mayo de este año. Luego formará una oposición, se va a alinear con Saturno el 27 de agosto, la misma semana en que se va a dar la luna llena de ese mes, y la última cuadratura, cuando entre en tensión con Saturno, iniciando el signo de Sagitario, el próximo 23 de noviembre. Cerrará el ciclo cuando el penúltimo día del mes de febrero, este año 2024, que va a ser bisiesto, el 28 de febrero, se va a unir con el Sol a 10 grados de Piscis. Me llama poderosamente la atención que los tres países bolivarianos, Ecuador, Colombia y Venezuela, tienen a sus respectivos presidentes pasando por momentos específicos de mucho movimiento desde el punto de vista de la astrología. Ya en alguna oportunidad mencioné cómo el periodo en que el Sol se va a alinear con Marte a mediados del mes de noviembre de este año 2023 coincide con el cumpleaños del señor Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, que tiene abierta una investigación en la asamblea de su país. Que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, cumplió años recientemente, el 19 de abril, cuando pocas horas después se produjo un eclipse de sol. Y el mismo día en que se da la última cuadratura, que es lo que llamaríamos el cuarto menguante del ciclo de Saturno, va a coincidir con el cumpleaños de Nicolás Maduro, que es también como una señal de procesos de terminación y de cierre. Eso en el contexto mundial de grandes cambios que se están dando entre los países, las naciones, con las guerras que se están presentando actualmente, el caso de Ucrania, entre otros, en la explosiva confrontación que se está dando en Sudán, nos está hablando de que hay un reordenamiento de las condiciones geopolíticas de nuestro planeta. La paz, la alegría, el amor, la serenidad y la luz sigan creciendo en ti. Gracias por tu atención y hasta una próxima oportunidad. Chao.